¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, de Pablo Muñoz y Turrieta. En este episodio empiezo el quinto capítulo, Educación Sexual Integral. Dice así: de lo que estamos en contra es de una educación sexual ideologizada por teorías de género que no tienen ninguna base científica ni médica. Esta frase la escuchamos una y otra vez por padres realísticamente muy preocupados por el viraje cada vez más totalitario del Estado. Y hay que repetirlo una y otra vez, no estamos en contra de una verdadera educación que tenga en cuenta todos los aspectos del ser humano, respetando la edad, desarrollo y autoridad de los padres. Sin embargo, el proyecto de educación sexual contemporáneo se enmarca en un contexto histórico e ideológico en el que el marxismo pretende cumplir una tarea casi salvífica, liberando al ser humano de supuestos sistemas opresores. Por esta razón, se fundamenta dicha educación sexual en presupuestos y nociones que no tienen ningún fundamento científico, de ahí el término ideología de género. Y para colmo de males, se busca imponer totalitariamente de modo político y legal, tanto en la educación como en todas las instituciones de la sociedad. Esta es una ideología peligrosa para todos, incluidas aquellas personas que se consideran LGBT. Una pretendida especialista de Argentina afirmaba, en un tono que nos recuerda a la Unión Soviética: los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y la tutela, cuidado, educación, mantención y protección queda a cargo de los estados. Es decir, despídase de sus hijos, porque con el argumento de que la orientación sexual y la perspectiva de género es un derecho, el Estado puede intervenir, como ya ha hecho en Canadá y los Estados Unidos, por ejemplo, y quitarle sus hijos. Habiendo visto en los capítulos anteriores los fundamentos filosóficos de la ideología de género y lo que la ciencia dice al respecto, en este capítulo vamos a responder a varios cuestionamientos alrededor de ciertos programas de educación sexual integral. ¿Cuál es el origen de la educación sexual? ¿Por qué hablamos de ideología de género? ¿Por qué es tan peligrosa la ideología de género en la educación sexual? ¿Por qué se introduce la subversión del lenguaje en la educación de los educandes? ¿Cuáles son los elementos para una verdadera educación sobre sexualidad humana? El origen histórico de la educación sexual. Para entender lo que está ocurriendo en la actualidad, no solo es necesario conocer los fundamentos pseudofilosóficos y anticientíficos de la ideología de género, sino también su contexto histórico y los oscuros personajes detrás de la educación sexual. Esto seguramente nos llevará a cuestionarnos acerca del pretendido valor educativo de la educación sexual. En el año 1904, los Estados Unidos se encontraban en pleno decaimiento moral y sufría una pandemia de enfermedades de transmisión sexual, ETS, especialmente la sífilis y la gonorrea. Parece sacado de una novela de ciencia ficción. Se calcula que entre el 50 y el 75% de los hombres estadounidenses estaban infectados con una ETS. En miles de familias en esos años, algún tipo de ETS fue la causa de la muerte de hasta incluso 5 hijos, y el 30% de los casos de ceguera se atribuían a alguna ETS. Se entiende entonces por qué la transmisión de alguna ETS era una preocupación urgente de salud pública y de seguridad nacional.
tan grave, de hecho, que un soldado era juzgado por una corte marcial si se descubría que estaba infectado. La situación empeoró durante la Primera Guerra Mundial. Muchos de los jóvenes que fueron a la guerra se encontraron de repente lejos de los ojos vigilantes de la familia y libres para disfrutar de lo que muchos consideraban una necesidad sexual masculina. Como resultado, se calcula que la mitad de los soldados adquirieron una ETS durante la guerra, lo cual afectó gravemente al ejército en ciertos enfrentamientos en los cuales muchos de sus soldados agonizaban de sífilis en las trincheras. Fue esta crisis de seguridad nacional lo que provocó el nacimiento de la educación sexual pública en los Estados Unidos, que luego se extendería a todo el mundo. La problemática que rodea al tipo de educación sexual que se debe dar a nuestros hijos no es nada nueva. Es más, hace más de 100 años que está sobre el tapete. Incluso muchos de los argumentos que se emplean hoy y las soluciones para imponer o combatir elementos ideológicos en la ESI ya se esgrimían desde los comienzos. El argumento de la libertad sexual y el sexo seguro para eliminar riesgos y, por otra parte, la propuesta de la castidad y abstinencia como mejor método preventivo, presentando las consecuencias nefastas y muchas veces mortales del sexo desordenado. Si bien nos introdujo la ESI inmediatamente en las escuelas, ya en 1915 el Servicio de Salud Pública distribuía folletos en los que abogaban por la abstinencia hasta el matrimonio y la fidelidad dentro del matrimonio, con el fin de combatir el declive moral en la cultura estadounidense, ya que estaban en juego la salud pública y la seguridad nacional. Esto dio origen al primer tema polémico en la educación sexual moderna: cómo eliminar el doble estándar. Con este fin se unieron médicos, el clero, promotores de derechos universal al sufragio, trabajadores de salud pública, académicos y ciudadanos para ponerle fin a la hipócrita doble estándar sexual, según el cual se amonestaba a los jóvenes que quedaban embarazadas o perdían su virginidad antes del matrimonio, pero se excusaba a los jóvenes con un falso argumento que tenían una necesidad sexual, que no podía ser contenida por el voto matrimonial. Como parte del programa de concientización, el Servicio de Salud Pública distribuía folletos que mostraban niños nacidos con graves defectos congénitos causados por la sífilis y los defectos en mujeres infectadas por esposos que visitaban el burdel local antes de regresar a sus hogares. Los defensores de esta política argumentaban que la restricción sexual tendría un efecto positivo en otros males sociales, tales como la prostitución, el alcoholismo y la inestabilidad familiar. Sin embargo, aunque la gran mayoría abogaba por el fin del doble estándar y favorecía la restricción sexual, algunas voces provenientes de culturas subterráneas presentaban una solución diferente. La expresión sexual no debería ser limitada por el acuerdo formal del matrimonio. Si los hombres podían disfrutar del sexo libremente, las mujeres también deberían gozar de esa misma libertad. Fue por medio de este grupo que el feminismo comenzó a tomar un carácter radical, especialmente en la voz y pensamiento de Margaret Sanger, 1879-1966, fundadora de la Planned Parenthood, la entidad abortista más grande del planeta y quien dio inicio a la primera revolución sexual en 1920. Esta corriente feminista, como ya vimos en el primer capítulo, abogó por el control de la natalidad de tal manera que las mujeres pudieran disfrutar del sexo sin la preocupación del embarazo. Margaret Sanger y Catherine Dexter McCormick, de hecho, financiaron las investigaciones para lograr lo que luego fue conocido como la píldora, reclutando al investigador de esteroides Gregory Pincus.
Este realizó cantidad de experimentos mortales en Puerto Rico, Haití y México, inyectando hormonas sintéticas en mujeres presas, internadas en establecimientos psiquiátricos y prostitutas, para así prevenir la ovulación, la fertilización y la implantación de un óvulo fertilizado. ¿Por qué no realizó los experimentos en Estados Unidos? Porque hubiese ido a la cárcel debido al carácter experimental y mortal de su investigación. Sanger no ignoraba para nada los efectos que el sexo casual pudiese tener en los inocentes, los niños, y las consecuencias que esta libertad sexual en la estabilidad familiar y la salud de la sociedad. Esta cruzada encajaba de lleno con el plan marxista de subversión sexual predicado por el feminismo radical de Simone de Beauvoir. Esta es la razón por la cual la Planned Parenthood no solo ha abogado desde los comienzos por el derecho al aborto y los derechos reproductivos de la mujer, sino también por la educación sexual. Estos temas están íntimamente conectados. Nótese de paso cómo se disfraza esta política de muerte como derecho y educación, caso eximio de sepulcros blanqueados. En el mundo científico, estas afirmaciones fueron confirmadas por el zoólogo Alfred Kinsey, charlatán y pedófilo confeso, quien en 1948 publicó la ya citada obra Comportamiento sexual en el hombre. Kinsey sostuvo que la mayoría de los hombres y mujeres no son monógamos, sino más bien seres sexuales que responden sexualmente desde el nacimiento. Esto no era más que un intento de justificación de su conducta perversa al abusar y ser testigo de cientos de abusos de niños, cuyas características anotaba minuciosamente. En el libro mencionado, por ejemplo, describe, entre otras perversidades, cómo supuestamente indujo a bebés de 5 y 11 meses a tener orgasmos y 196 casos de actos sexuales con varones menores de 13 años, los cuales, afirma, gritaban, lloraban histéricamente, golpeaban a su compañero, el hombre que los abusaba. Pero todos disfrutaban de la experiencia, decía Kinsey. Además, Kinsey sostuvo que el 10% de los hombres son homosexuales y el 20% han practicado la homosexualidad, que el bestialismo es un comportamiento bastante común. De hecho, él practicaba la zoofilia, y que el celibato, el matrimonio, la castidad y el ascetismo son perversiones culturales. Esto ayuda a entender por qué el movimiento detrás de la ideología de género comenzó a presionar por la educación sexual en las escuelas. Estas ideas de Kinsey precipitaron la llamada Segunda Revolución Sexual en los años 60 y 70, en la cual se normalizó la idea de sexo premarital, exacerbado por la disponibilidad de la píldora y el aborto para cubrir las consecuencias obvias del sexo. Sin embargo, estos eran falsos argumentos, ya que los nacimientos fuera del matrimonio se duplicaron entre 1960 y 1970 y las enfermedades de transmisión sexual aumentaron un 165% entre 1967 y 1971. Vaya la seguridad predicada por los ideólogos. ¿La solución? Más educación sexual, afirmando la libertad y promoviendo el sexo entre comillas seguro. Durante esos años, organizaciones extremistas como CIECUS, siglas en inglés del Consejo de Información y Educación de la Sexualidad de los Estados Unidos, recibieron millones de dólares bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson para diseñar programas de educación sexual en las escuelas, promoviendo la sexualidad entre comillas segura. Es decir, en vez de aconsejar a los jóvenes a no tener relaciones sexuales debido a la cantidad de contagios de ETS, basaron los programas en las enseñanzas de Alfred Kinsey, quien promovía la experimentación sexual como algo normal, esperado y saludable. No fue hasta comienzo de los 80 que programas que promovían la abstinencia sexual fueron aceptados para la enseñanza en las escuelas de los Estados Unidos, y esto debido a las miles de muertes causadas
por la epidemia de SIDA, cuyos contagios eran muchas veces fruto del entre comillas sexo seguro. Sin embargo, las cifras que recibían estos programas eran migajas comparado con aquellos programas que promovían el uso del condón como método más seguro. No es de sorprenderse que la institución que llevaba y lleva a cabo la distribución de profilácticos es la misma abortista Planned Parenthood. Según confesó Carol Everett, una de sus directoras, los condones eran además defectuosos, por lo cual facturaban no solo vendiéndole profilácticos al gobierno, sino también realizando los abortos, fruto de la entre comillas falla del condón. Esta es una práctica que continúa hasta la fecha. Si una persona va a pedir ayuda a una de estas clínicas subvencionadas por el gobierno, las píldoras tienen una dosis hormonal tan baja que no previene el embarazo y los condones son de muy mala calidad, todo con la intención de que la mujer vuelva embarazada a hacerse un aborto, negocio redondo. A causa de la epidemia del SIDA se introdujo la educación sexual en las escuelas, centrando su esfuerzo no en la abstinencia y la prevención, como debería ser lógicamente, sino en el llamado sexo seguro, promoviendo la distribución de condones gratis para el alumno y pagados por sus padres con sus impuestos, y la educación gráfica respecto a su uso. El argumento para tal perspectiva era el de que los jóvenes van a tener sexo igual y por lo tanto es necesario que se protejan. Este argumento no deja de escucharse hoy en día. Además del si no aprenden en la escuela, van a aprender en la calle, como si la calle desapareciese en cuanto la escuela abre la boca. Este supuesto argumento además llega de lleno a la realidad de la familia y la obligación de los padres en cuidar, educar y proteger a sus hijos. No es porque sí que los hijos permanecen tanto tiempo en sus hogares para desarrollar una virtud llamada prudencia, por la cual la persona discierne por experiencia los medios más adecuados para lograr un determinado fin, como es el convertirse en personas de bien. La educación en la virtud de la prudencia es una de las funciones más importantes de los padres con respecto a sus hijos, para que después de mucha práctica puedan encaminarse por su cuenta en el difícil camino de la vida. Los planteos ideológicos de la ESI desconocen esta realidad por completo. Los promotores de la ESI actuales se llaman a sí mismos, entre comillas, progresistas y luchan por los, entre comillas, derechos sexuales de los jóvenes y niños. Pero, sin embargo, sus argumentos son prácticamente los mismos que ya proclamaban las feministas radicales de principios del siglo XX. Los argumentos en contra de la abstinencia sexual son verdaderas reliquias del pasado, además de ser argumentos falsos y mortales, como lo demuestran las miles de muertes por SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual adquiridas en actos de sexo entre comillas seguro. Pero ¿cómo puede ser que la cantidad de muertes que han acarreado y lo inefectivo de sus propuestas, ese tipo de educación sexual integral, se siga promoviendo en todo el mundo? ¿Por qué sus proponentes nunca bajaron los brazos hasta el punto de que hoy en día son las voces dominantes en la política, los medios de comunicación y la educación? Cuando el virus del ébola explotó hace unos años, la práctica inmediata fue evitar todo contacto con el cadáver de sus víctimas. Al entrar a un país, la primera pregunta en el aeropuerto era: ¿estuvo en algún país afectado por el ébola en los últimos meses? Todo modelo de salud pública afirma que el mejor modo de evitar un contagio es evitando los riesgos. ¿Por qué entonces se toma el consejo contrario con respecto al VIH y toda enfermedad de transmisión sexual? Realmente la propuesta de la ESI es irracional desde todo punto de vista, principalmente el sociológico y médico. Pero como si esto fuera poco, la nueva embestida de la educación sexual incluye no solamente todos los males nombrados más arriba, sino también la ideología radical que denunciamos en este libro, la ideología de género. De hecho, las escuelas
son el frente de batalla en la lucha actual por la implementación de la ideología de género a nivel mundial. Y así como el SIDA fue la excusa para introducir el sexo entre comillas seguro, se está haciendo un uso político del bullying para adoctrinar a los jóvenes en ideología de género con el supuesto objetivo de proteger a jóvenes trans. Ahora bien, si esto fuese así, se trataría de ayudar a estas personas con respecto a los factores causantes de su condición. Sin embargo, el método es el contrario: normalizar y afirmar el género según el cual el estudiante se identifica. A partir de ahí, se elaboran reglas de conducta sobre el uso de los baños en común para no discriminar, dicen. Se regula el habla para dirigirse a los estudiantes con pronombres que ellos elijan de acuerdo con la entre comillas identidad de género. Se obliga a los estudiantes a considerar a alguien como mujer, aunque sea hombre y viceversa. Y se introduce el lenguaje inclusivo para, como vimos más arriba, destruir el patriarcado presente en el lenguaje. De esta manera los programas para prevenir el bullying se han convertido verdaderamente en programas de antidesacuerdo. Quien no esté de acuerdo con la gente LGBT es considerado un homofóbico y transfóbico de extrema derecha. Es decir, no se admite el disentir. Todo estudiante debe aceptar la ideología de género y los padres no se pueden oponer al respecto, ya que se arguye es un derecho de sus hijos. Debemos frenar esto, ya que nunca es demasiado tarde. Así como la Unión Soviética cayó después de 70 años de mentiras y engaños, así también caerá la ideología de género. Pero para ser parte integral y decisiva en el futuro de la educación, debemos formarnos y entender de dónde viene todo esto. Esta es condición necesaria no solo para ganar la guerra de la educación sexual, sino también para ayudar a los millones de jóvenes víctimas de la ideología de género que merecen mucho más que la mentira histórica de la entre comillas libertad sexual, el sexo seguro y la perspectiva de género. Y bueno, con esto llego al final de este episodio. En el próximo estaré compartiendo por qué hablamos de ideología de género. Así que comparte este episodio, suscríbete al canal, dale me gusta y apoya el mismo. Gracias.